En la historia de la humanidad, hemos visto accidentes devastadores causados por errores humanos, tragedias que han cobrado la vida de miles de personas y desencadenado desastres naturales provocados por nuestras acciones. Desde desastres industriales hasta calamidades poco conocidas, estas historias desvelan la cruda realidad del descuido humano. Así que prepárate para descubrir los 10 accidentes más graves y menos conocidos provocados por los seres humanos. Número 1. El desastre de Piper Alpha. El desastre de Piper Alpha fue un incidente ocurrido en el Mar del Norte en 1988. La plataforma petrolera Piper Alpha era un punto clave en la producción de petróleo y gas en el Mar del Norte. Pero un día, un escape de gas inflamable se desencadenó debido a problemas en la válvula de una bomba. La falta de protocolos de seguridad adecuados y de comunicación hicieron que la situación se saliera de control. La explosión resultante fue tan poderosa que destruyó por completo la plataforma, causando la muerte de 167 trabajadores. Pero los efectos de este desastre no se limitaron a las vidas perdidas en la plataforma. La explosión y el incendio provocaron una grave contaminación del agua debido a la liberación de petróleo y productos químicos tóxicos. Esto tuvo un impacto devastador en la vida marina y el ecosistema del Mar del Norte, afectando a peces, aves marinas y otras formas de vida. Además, la explosión generó una nube de humo que afectó la calidad del aire en la región circundante, poniendo en peligro la salud de las personas en áreas cercanas a la costa. Fue el accidente más mortal de una plataforma petrolera. Número 2. El accidente de Mayak. El accidente nuclear de Mayak, que tuvo lugar en 1957, es uno de los desastres nucleares más graves de la historia. La planta nuclear Mayak era un proyecto secreto de la Unión Soviética, construida rápidamente con el objetivo de fabricar y trabajar el plutonio para invertir en armas. Estaba compuesta por 5 grandes reactores nucleares. El accidente comenzó debido a un fallo en el sistema de refrigeración de un tanque que contenía residuos radiactivos. Este fallo provocó un gran calentamiento, que llevó a una explosión química. La explosión tuvo una fuerza estimada en aproximadamente 75 toneladas de TNT, liberando muchísima radiación. Todo esto pasó por la rápida construcción de la central. Los sistemas de seguridad de la central no funcionaban correctamente, el personal no estaba capacitado ni tenía las herramientas necesarias para actuar ante un desastre. Además, no existían regulaciones en la temperatura, lo que llevó a que el sistema de tanques dejase de operar, la temperatura se elevara y se terminase produciendo la explosión. Tras la explosión, una enorme nube radiactiva se extendió a cientos de kilómetros por el país, afectando a un aproximado de 250.000 personas. En los 10 días posteriores al accidente, murieron unas 200 personas por la radiación. Aún así, la Unión Soviética de alguna manera consiguió ocultar esto durante 20 años. Número 3. El incidente de Halifax. En este accidente, una colisión de barcos cargueros detonó una explosión masiva que dejó una marca imborrable en la historia. En ese fatídico día, en el puerto de Halifax, 2 barcos, el SS Mont Blanc cargado con explosivos y el SS Imo, chocaron, desencadenando la explosión más grande antes de la era nuclear. La potencia de la explosión fue equivalente a aproximadamente 2,9 kilotones de TNT, generando una onda de choque que arrasó con edificios y mató a más de 1.900 personas casi al instante, además de dejar a miles heridas. Todo quedó destruido. Además, la explosión generó una nube en forma de hongo y un tsunami que arrasó con áreas cercanas. El choque se debió en parte a un error de navegación y comunicación entre las tripulaciones de los barcos. Uno de los barcos chocó contra el otro después de intentar evitar una colisión con un tercer barco. Gracias a este incidente, se comenzó a tomar mucho más en serio la seguridad marítima para prevenir más casos similares. Número 4. El Mar de Aral. El Mar de Aral, ubicado en Asia, fue una vez el 4º lago más grande del mundo. Durante muchos años, sirvió como un importante ecosistema para la vida silvestre y las comunidades locales. Sin embargo, en la década de 1960, la Unión Soviética inició grandes proyectos para mejorar la producción agrícola. Estos proyectos implicaban desviar agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria, que eran las principales fuentes de agua del Mar de Aral, para regar los campos de algodón.
A medida que más y más agua era desviada para regar, el nivel del agua en el mar de Aral comenzó a disminuir. Para 1987, el mar se había dividido en dos, el mar de Aral Norte y el mar de Aral Sur. Aún así, esto llevó consecuencias como la salinización del suelo y la contaminación que acabó con casi toda la vida del mar de Aral y ni siquiera se pudo cultivar algodón. El mar de Aral, que antes era uno de los mayores lagos, ahora sigue disminuyendo rápidamente por la evaporación. Se calcula que ha disminuido un 90% de su volumen y un 60% de su cantidad de agua. Además, las comunidades locales que dependían del mar para su sustento han sufrido enormemente. Número 5. El Dust Bowl. El Dust Bowl, o la tormenta de polvo, fue un fenómeno que afectó a las grandes llanuras de Estados Unidos y Canadá en la década de 1930. Fue provocado por una sequía prolongada que duró casi una década y prácticas agrícolas insostenibles. La sequía extrema resultó en la falta de lluvias durante un largo periodo. Además, durante años, los agricultores habían estado cultivando cultivos como el trigo, que no eran resistentes a la sequía. Cuando estos cultivos murieron en la época de sequía, dejaron el suelo sin vegetación, lo que lo volvió débil a la erosión del aire. Los vientos fuertes levantaron el suelo desnudo, creando enormes tormentas de polvo que oscurecieron el cielo y tuvieron graves consecuencias para la salud de las personas y los animales. Muchos agricultores perdieron sus tierras debido a la incapacidad para cultivar cultivos y pagar sus deudas, lo que resultó en una gran migración de personas fuera de las áreas afectadas. En cambio, otros 7.000 murieron de enfermedades respiratorias por respirar polvo o incluso de hambre al no tener la posibilidad de cultivar sus propios alimentos. Número 6. El desastre de Bhopal. El desastre de Bhopal fue un accidente que tuvo lugar en diciembre de 1984 en la ciudad de Bhopal, en una gran fábrica de pesticidas. Allí una enorme cantidad de gas tóxico con el que se hacen los pesticidas se liberó en la atmósfera debido a una serie de fallas en los sistemas de seguridad y el almacenamiento inadecuado de productos químicos. La fuga de gas causó la muerte de miles de personas en cuestión de días, y se estima que el número total de víctimas se encuentra en decenas de miles. La población de Bhopal se encontró en medio de una pesadilla, con miles de personas sufriendo efectos agudos de la exposición a productos químicos tóxicos, incluyendo dificultad respiratoria, ceguera temporal y daño neurológico. El desastre de Bhopal dejó un legado duradero de problemas de salud crónicos en la población local, incluyendo cáncer, discapacidades y enfermedades respiratorias. Número 7. El desastre de Love Canal. El desastre de Love Canal es un trágico episodio que se extendió a lo largo de décadas, catalogado como uno de los mayores desastres ambientales conocidos. Todo comenzó en un apacible vecindario llamado Love Canal, donde una empresa química depositó aproximadamente 20.000 toneladas de productos químicos tóxicos en un canal inacabado. En 1953, la Junta de Educación de Niagara Falls adquirió estos terrenos con la intención de construir el barrio de Love Canal. La empresa química advirtió de los peligros de construir en esta zona contaminada, renunciado a cualquier responsabilidad por los daños futuros causados por la presencia de productos químicos enterrados. A pesar de esta advertencia, el gobierno local consideró que sellar el vertedero con capas de arcilla y tierra sería suficiente. Lamentablemente, se equivocaron de manera trágica. En los años que siguieron, los residentes comenzaron a notar signos inquietantes, líquidos oscuros y malos olores emergieron del suelo, y aparecieron problemas de salud, desde respiratorios hasta de fertilidad. Se registraron numerosos casos de cáncer y la población de peces en el río desapareció por completo. A pesar de que no se puede determinar el número exacto de víctimas, se estima que hubo muchas muertes relacionadas con este desastre. Incluso 35 años después, las secuelas de Love Canal siguen siendo evidentes, sirviendo como un recordatorio contundente de las graves consecuencias de la negligencia ambiental. Número 8. La tragedia de Aberfan. La tragedia de Aberfan fue un desastre que ocurrió en 1966 en el pueblo gales de Aberfan. Fue causado por el colapso de la escombrera de una mina de carbón debido a la acumulación de agua en las rocas y escombros como carbón durante décadas sin ningún tipo de gestión. Más de 40.000 metros cúbicos de escombros cubrieron el pueblo en cuestión de minutos.
Las aulas del Colegio Pantglas Junior se inundaron de inmediato, lo que resultó en la muerte de 144 personas, incluyendo 116 niños y 28 adultos. Los niños pequeños y los maestros murieron por impacto o asfixia. Se hicieron grandes esfuerzos de rescate, pero la gran cantidad de barro que se acumulaba en el pueblo obstaculizó el trabajo de los equipos de rescate. La investigación oficial culpó a la Junta Nacional del Carbón por poca responsabilidad. Como resultado del desastre, se aprobaron leyes para evitar esto. Número 9. La Gran Niebla de Londres. La Gran Niebla de Londres ocurrió entre los días 5 y 9 de diciembre de 1952. Durante esos 5 días, una espesa niebla estranguló las calles de Londres, causando una catástrofe que mató a más de 12.000 personas. El invierno gélido golpeaba Londres con dureza durante aquellos días y para combatir el frío, se comenzó a quemar carbón de forma indiscriminada. La mezcla del frío, una densa niebla, la falta de viento y el humo tóxico generado por la quema de carbón de mala calidad provocó una catástrofe. Se generó un fenómeno denominado como smog, una mezcla de niebla y humo muy mala para la salud. La ciudad se convirtió en una burbuja de contaminación. La visión no alcanzaba mucho más allá de un par de metros, el tráfico terrestre y aéreo se paralizó y la gente deambulaba por las calles ayudándose de mascarillas para respirar. El smog era tan desorientador que tendría repercusiones sanitarias duraderas. El hospital llegó a un punto crítico y su depósito de cadáveres rebosaba de pacientes que habían muerto por problemas respiratorios y cardíacos. Esta niebla, aunque desapareció en unos días, continuó teniendo consecuencias en la salud de los ciudadanos de Londres durante años. Número 10. La explosión de Oppau. La explosión en Oppau fue un trágico evento que tuvo lugar en 1921 en la localidad de Oppau, Alemania. En ese momento, Oppau era el sitio de una planta de fabricación de fertilizantes que producía nitrato de amonio, un compuesto químico ampliamente utilizado en la agricultura. La explosión fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo la acumulación de nitrato de amonio húmedo en un almacén. La presión acumulada dentro del almacén alcanzó un punto crítico, provocando una explosión masiva que devastó la planta y las áreas circundantes. La explosión fue tan poderosa que se sintió a más de 300 kilómetros de distancia y causó daños en una amplia área. Se estima que más de 500 personas murieron en el acto y miles resultaron heridas. Muchos edificios en Oppau y localidades cercanas quedaron reducidos a escombros. Estos trágicos eventos que hemos explorado revelan las consecuencias devastadoras de los errores humanos y el poco cuidado que hay en diversas partes del mundo y en diferentes momentos de la historia. Desde explosiones catastróficas hasta desastres ambientales, estos incidentes nos recuerdan la importancia de la seguridad, la planificación adecuada y la responsabilidad en nuestras acciones. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like. Nos vemos.